Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que se dio Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente o confundir. ¿Realmente les importa Uruapan? ¿Realmente les importa Michoacán? ¿Realmente les importa la familia? No. Lo que les importa es usar esto para sus propios beneficios. Me cae de madres que hay gente que aún no entiende lo valioso que puede ser. Un minuto de silencio. Bienvenidos a este episodio de Maldita Sea con a mí me dicen Muñe. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en estos momentos en donde uno ya perdió la fe. Uno ya no cree lo que ve. Ha de ser tanta IA porque no puedo creer que la gente de poder en este país no pueda dejar pasar una oportunidad para hacernos encabronar, ya sea por sus acciones o por sus omisiones. Me lleva a la chingada. ¿Por qué carajos todos los días de todas las malditas semanas tiene que suceder una cosa que nos indigne un poquito más de lo que nos indignó un día antes? ¿Por qué todo se trata de, no, por favor, no le quiten el poder y la popularidad al régimen? No, por favor, no critiquen, no nos digan nada. No nos pidan ser responsables porque nosotros seguimos siendo la oposición de un gobierno que se acabó hace 13 años. No le puedes decir nada al movimiento obradorista porque ellos no se sienten gobierno, tanto así que nunca quieren ser responsables de nada. Porque ellos siguen viviendo entre el 2006 y el 2012. Todo lo que pase para ellos sucede en ese universo en el que viven, que fue hace 13 años. Su presidente, el presidente de Claudia Sheinbaum, el presidente de López Obrador, de Arturo Ávila, de Morena completito, de Adán Augusto, de Landy, de quien sea, güey, del régimen, del PT, del Verde, de toda esa bola de políticos, su presidente verdaderamente es Calderón. López Obrador y Claudia Sheinbaum nada más son los líderes del movimiento, porque ellos son incapaces de entenderse como gobierno y que sus acciones tienen consecuencias y por lo tanto se tienen que hacer responsables de ello. Si sus acciones llevan a resultados buenos, claro, a eso sí se montan y de eso se agarran y se aferran. Pero cuando suceden desgracias, cuando tienen que presentar la cara por las cosas malas que suceden, ahí sí tenemos que recurrir a la historia, tenemos que volver al pasado, tenemos que revivir al muerto político de Felipe Calderón para que a él le toquen los golpes que le corresponden al nuevo régimen, al régimen que tiene todo el poder, tiene el control de la presidencia, pero también tiene el control de los ministros de la Suprema Corte, metieron a sus jueces, ministros y magistrados a través de un acordeón. Tienen Cámara de Diputados, tienen Cámara de Senadores, gobiernan la mayoría de los estados, gobiernan la mayoría de los municipios, pero nada es su culpa. Todo lo malo que pasa en este país es el recuerdo de Felipe Calderón. Ese poder es el que tiene Felipe Calderón. ¡Puta madre! Pinche señor ultrapoderoso. Entonces, ahora estamos viviendo este episodio de la política mexicana en la que el pasado 1 de noviembre asesinan a Carlos Manzo en medio del Zócalo de Uruapan cuando se inauguraba el Festival de Velas que justamente sucedió en Uruapan, Michoacán. Y asesinan a Carlos Manzo después de haber pasado sus últimos momentos con sus hijos y su esposa Grecia Quirós. A Carlos Manzo lo asesina un adolescente de 17 años, justamente en medio de toda la gente que
por fin se sentía segura en su propio municipio, que se sentía segura con su presidente municipal, que se sentía seguro inclusive el propio Carlos Manso rodeado de su gente, esa misma gente que lo respaldaba porque estaban ratificando su gobierno, porque estaban de acuerdo con él, con su postura, con su nueva estrategia. Y en medio de esa situación llega este adolescente que junto con otras 2 personas habrían intentado realizar el ataque hasta que este adolescente lo logra y presuntamente estas 3 personas que fueron con la intención de asesinar a Carlos Manso habrían recibido la promesa de un pago de 50,000 pesos si lograban ejecutar al alcalde de Uruapan. Esto según las palabras de Luis Chaparro, periodista especialista en crimen organizado. Y algunos lo quieren limitar a, otro alcalde asesinado. La razón del por qué, a partir de esa noche del 1 de noviembre, se desató la indignación, se desató el coraje, se desataron las críticas, los señalamientos, los análisis de si realmente está funcionando la estrategia de seguridad, es porque no es que otro alcalde de este país que está completamente vulnerable fue asesinado, porque realmente Carlos Manso es el 11º alcalde asesinado en lo que lleva Claudia Sheinbaum de presidenta. En sus 13 meses lleva 11 alcaldes muertos. Inclusive en la primera semana ya había un alcalde, el alcalde de Chilpancingo. ¿Recuerdan esas imágenes tan tristes, tan lamentables, tan fuertes, de cómo pusieron su cabeza encima del toldo de su coche? ¿Ya se nos olvidó tan rápido? ¿O es que hemos enfrentado tanta mierda en los últimos 13 meses que eso es solo un pequeño episodio? Es una página del maldito atlas de desgracias que ya estamos viviendo solamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Se las podemos adjudicar a las consecuencias de lo que dejó López Obrador? Totalmente. Pero de lo que hemos vivido en los últimos 13 meses, cabrón, nos faltarían bibliotecas, güey, para documentar toda la mierda que llevamos y que no para. Entonces, Carlos Manso es el 11º alcalde que asesina. 11º, cabrón. Llevan 11. ¿Y por qué? Porque son las partes más vulnerables del Estado mexicano. Son los ejecutivos más vulnerables, más abandonados y al mismo tiempo con muchísima responsabilidad. Carlos Manso no es solamente un alcalde que asesinaron, porque así lo querían dejar. Como otro de los episodios lamentables de ataques en contra de alcaldes que la oposición, que la derecha quiere utilizar de manera carroñera para quitarle poder al régimen. No, cabrón, así no es esa historia. Carlos Manso, desde que sale de Morena como candidato independiente, porque Morena no lo respalda para ser el candidato y llegar al gobierno de Uruapan, él se presenta como candidato independiente y arrasa, cabrón. Ahora, tenemos que preguntarnos, si Carlos Manso tenía tanta popularidad en Uruapan, tenía tantas virtudes para llegar como presidente municipal, y una vez que llegó como presidente municipal se volvió un problema para el crimen organizado, ¿por qué Morena no lo quiso postular? Es una gran duda. O sea, ¿será que les preocupaba que Carlos Manso no respetara ciertos acuerdos que como partido Morena ya tiene? Y que como no se iba a pegar a la estrategia y a cómo opera Morena como partido, como gobierno, es que no le quisieron ofrecer la candidatura. Porque si nos vamos al sistema de elección para candidaturas que tiene Morena, se basa en encuestas. Y todas las encuestas demostraron que Carlos Manso era el candidato más fuerte para Uruapan. Tanto así que arrasó en la elección, que llegó con total respaldo al gobierno de ese municipio. ¿Por qué Morena, teniendo esa información, no lo quiso respaldar? No lo quiso tener en su partido. No quiso ponerlo como alcalde de Uruapan. Sí lo tuvieron como diputado. Y como diputado, Carlos Manso denunció que el inicio de la violencia en Michoacán fue justamente con la estrategia de Felipe Calderón.
Pero después, el propio Carlos Manso reconoció que Morena fue recogiendo lo peorcito del PRD, del PRI, del PAN. Morena nació como un movimiento popular de las bases del pueblo que luchó mucha gente cansada del viejo sistema y del viejo régimen de la corrupción y de la narcopolítica. Mucha gente, maestros, ciudadanos, comerciantes, estudiantes, lucharon para llevar al poder un movimiento del pueblo. Y tristemente hay que reconocerlo, Morena se empezó a contaminar de lo peor del PRI, de lo peor del PAN, de lo peor del PRD, de lo peor de la delincuencia, y no lo quieren reconocer. Por eso en el pecado llevarán la penitencia. Van a perder Michoacán. Esta no es la historia de un alcalde que una noche asesinaron porque sí. No, cabrón. Es la de un personaje que formaba parte del régimen y al ver lo que existía ahí, al ver a quienes sí empoderaban, a quienes sí respaldaban, a quienes sí postulaban para cargos, se salió. Y con esa credibilidad la gente lo respaldó. Y ahí se volvió una fuerza opositora que muy rápido se vuelve muy incómoda, simplemente porque Carlos Manso hace algo que no hacen la mayoría de los alcaldes de este país, que es su puta chamba, güey. Claro que un presidente municipal se pare todas las mañanas pensando que sus ciudadanos tienen un pinche problema, hace una gran diferencia, cabrón. Hace una enorme diferencia. Aquí la cosa es que Carlos Manso, en los hechos, no estaba haciendo la gran mamada. No estaba construyendo el paraíso de la seguridad. No, güey. Pero a comparación de la mayoría de los alcaldes de este país, bola de pasguatos pendejos que prefieren pactar con el crimen organizado para no meterse en problemas y poder beneficiarse personalmente y seguir escalando en esta pinche pirámide de poder, llegan con el crimen organizado, se arreglan, aseguran de que pues sí va a haber operativos, pero tampoco le van a impedir el negocio a los pinches criminales. También, como los alcaldes no tienen capacidad para poder enfrentarse a estos pinches criminales y están abandonados tanto por los estados como por el gobierno federal, chingo, salgámonos todos de este pedo, y si se mueren unas cuantas personas, al menos yo sigo siendo beneficiado. Carlos Manso se vuelve la puta excepción porque hace lo que tendría que hacer un alcalde, que es, a ver, ¿cuál es la problemática de la gente, cabrón? ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando aquí en Uruapan y generalizadamente en Michoacán? Que estos pinches delincuentes que solían traficar drogas, pues algunos ya se salieron del narcotráfico y su negocio principal es la extorsión. Entonces, estos pinches criminales, de manera impune y sin que nadie se preocupe por eso, en Palacio Nacional, van y le cobran 3 pesos o 2 pesos por cada kilo de limón a los agricultores. Le cobran 2 pesos a los agricultores por cada caja o por cada kilo de limón que venden. Les cobran si quieren empezar a cortar sus limones. Les cobran a los aguacateros si quieren cosechar. Van mes con mes a cobrarles para asegurar que les van a permitir cosechar. Es una situación en la que ya no puede vivir la gente de Michoacán. Es una situación que Carlos Manso, con su movimiento del sombrero, fue su prioridad. Y en esa prioridad, le aumentó el salario a sus policías para que esos policías se sintieran respaldados conforme a la responsabilidad que era proteger la seguridad de las personas de Uruapan, de los ciudadanos de Uruapan. Esa fue una. 2, hacía patrullajes, incluido él en esos patrullajes, para no solamente asegurarse de que no hubiera delincuentes en la calle, no estuvieran cometiendo delitos del fuero común, que es robo de coche, robo de casa habitación, asaltos, cosas así, sino también cachar que sus policías no estuvieran involucrados con el crimen organizado, que sus policías no estuvieran ahí teniendo retenes, que no estén cometiendo actos de corrupción. Pero eso, cabrón, es la puta excepción. Esa debería ser la primera chamba de cualquier alcalde.
Si la mayoría de los alcaldes de este país, no digo todos, la mayoría, cabrón, hiciera la chamba primordial, que es revisar en qué están tus putos policías, asegurarte de que esos cabrones que cobran de los impuestos de la gente no estén extorsionando, no estén robando, no estén cobrando piso, no estén asesinando, no sean cómplices de secuestro, no sean cómplices de desapariciones, no sean omisos en la procuración de la justicia, no sean omisos al detener a algún delincuente, que simplemente sean parte de la nómina de esta industria del crimen que tiene México. Con eso, güey, con eso que hicieran los alcaldes, otro pinche país tendríamos. Pero como la mayoría de los alcaldes llegan con compromisos partidistas, llegan con compromisos de aquellos que financiaron su campaña, llegan con compromisos de aquellos pactos que tienen con organizaciones criminales, en muchos casos. Y entonces es más sencillo llevársela tranquila unos cuantos años y después buscar alguna diputación, llegar a ser senador o algún cargo en el gobierno federal, o inclusive algunos llegar a ser gobernador del estado. Pero así se la llevan la mayoría. Por eso es que Carlos Manzo sobresale, güey. Sobresale a tal grado que tiene que él recomendarle a su gente, a sus policías, que si es necesario, enfrenten a los criminales con la misma violencia con la que se quieran zafar del problema. A la policía municipal, a todos los compañeros que nos apoyan aquí en el municipio, decirles que no hay ninguna consideración. Delincuente que se topen, que ande armado y que se resista a ser detenido o que agreda a la ciudadanía, que ustedes los detecten en la calle o en los operativos, hay que abatirlos, no hay que tener ninguna consideración con ellos. Fue un enfrentamiento entre la autoridad y delincuentes que habían privado de la libertad a dos individuos pertenecientes, según ellos lo que informan, a una financiera, trabajan para una financiera y fueron privados de su libertad ahí por la central camionera. En cuanto recibimos el reporte, decidimos trasladarnos. Afortunadamente, este operativo va con éxito, ya que se pudieron rescatar a estas dos personas. Y en este momento, les vuelvo a repetir, se mantiene un operativo para localizar las armas, ya que las pudieron aventar sobre esta barranca, y también localizar estas personas que seguramente se encuentran lesionadas o abatidas. Vamos a inspeccionar bien el área, los mantengo informados y agradecer el apoyo de las fuerzas de seguridad. No está siendo fácil combatir este mal que nos aqueja en todo el país, pero tengan la seguridad que mientras estemos nosotros, tengamos la posibilidad de actuar, vamos a actuar. No tenemos ninguna complicidad, ningún compromiso con ningún grupo delictivo, y quienes se enfrenten a la autoridad o agredan a la ciudadanía y nosotros podamos accionar, claro que lo vamos a hacer sin ninguna consideración alguna cuando exista una amenaza letal, como fue la que hicieron estos delincuentes, donde agredieron a las autoridades con sus armas de fuego. Por eso insisto en lo que decía de los delincuentes no necesitan abrazos, sino chingadazos. Carlos Manzo, en una cuestión local, lo veía totalmente diferente a Claudia Sheinbaum, respaldado por el uso legítimo de la fuerza, algo que está en la Constitución. Ese uso legítimo de la fuerza es una facultad que se le entrega a los gobiernos para entregarle gobernabilidad a la gente, entregarle paz, asegurar su libertad de poder caminar por la calle, su libertad de emprender un negocio, su libertad de tener una familia, de convivir. Para eso se le entrega a los gobiernos de los diferentes niveles la facultad de ejercer el uso legítimo de la violencia, ya sea para contener a los violentos, ya sea para persuadir que se detengan, o si es necesario para matarlos. Pero es una facultad que la gente les da al gobierno en una república, porque el bien común es que no haya un cabrón violento que someta a los demás. Pero eso se acabó, güey, porque como se los decía al inicio, este gobierno no se ve como gobierno, se ve como la oposición. Se ve como aquellos que pueden ser incapaces de recibir la responsabilidad de algo. Por eso es que su presidente sigue siendo Felipe Calderón. Ellos siguen viendo a Felipe Calderón como esta autoridad
que es responsable de todo, porque ellos no saben qué es eso. Ellos no saben hacerse responsables de nada. Por eso pueden tomar cualquier decisión, por más loca y pendeja que pueda ser. Porque ellos no se entienden como gobierno, se entienden como este movimiento opositor y siempre tienen que hacer lo contrario a cualquier cosa que hayan hecho el PRI o el PAN. Desde esa perspectiva, todo lo que han hecho está validado porque son cosas que nunca haría ni el PRI ni el PAN. ¡No mames! Entonces estamos en una situación donde Carlos Manzo, entendiendo la circunstancia de su municipio, es, a ver, güey, estos cabrones, estos pinches delincuentes, estos extorsionadores, asesinos, estos violentadores de los ciudadanos, estos que agreden a esas personas que se levantan a trabajar, estas personas que salen todas las mañanas a ganarse el pan, a producir limones y aguacates para este país, a ser productivos para los ingresos de la nación, tienen que enfrentarse al mismo tiempo con estos pinches delincuentes que nadie detiene. Estos ojetes que con una pinche cuerno de chivo en la mano pueden pedirles 2 pesos por cada kilo de limón que se venda. Les pueden pedir 5 pesos por cada kilo de aguacate que se venda. Y no hay gobierno que los proteja. Porque al gobierno o le da miedo o le preocupa perder el apoyo del crimen organizado. Y es justamente este cambio de estrategia y esta perspectiva en la que Carlos Manzo entiende que el problema se tiene que resolver desde lo local, que desde la chamba de las alcaldías empieza la solución del problema, que justamente en la confrontación y en la recuperación de los territorios es donde se frena a los pinches delincuentes, es donde llega la confrontación. Es en el cambio de estrategia, es en la perspectiva diferente. Y es por eso que toman las palabras de Carlos Manzo, las llevan a la mañanera y la presidenta, desde ese privilegio, desde la burbuja en la que vive, que ya vimos que no es tan protectora, desde esa burbuja, muy quitada de la pena, se le ocurre descalificar a este presidente municipal que está arriesgando la vida al enfrentar a los pinches delincuentes. Pero ella tranquilamente se le ocurre decir, ay, bueno, es que esa estrategia es revivir la estrategia de Felipe Calderón. Nosotros no somos así. Nosotros no tenemos esa postura, porque lo único que sabemos hacer es hablarle bien a los criminales, no se vayan a poner violentos. A lo cual Carlos Manzo responde con un reto. Le responde a la presidenta diciéndole, presidenta, si usted y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, puede detener a todos estos pinches criminales, si usted puede ir a peinar los cerros y deshacerse de todos estos delincuentes, metiéndolos a la cárcel a pura platicada, yo mañana presento mi renuncia. Si usted y el secretario de Seguridad tienen esa capacidad para que a pura cuestión de palabra, a pura charla, a puro discurso, puede frenar a estos pinches delincuentes y permitir que las personas sean libres de transitar por su ciudad, tengan la libertad de emprender, tengan la libertad de beneficiarse de su trabajo, yo presento mi renuncia. Bueno, Claudia Sheinbaum nunca se paró en Uruapan mientras Carlos Manzo estuvo vivo. No tenemos intención de pelearnos con la presidenta de la República. Si ella considera que la estrategia, desde la visión que ella tiene, es la correcta, pues que a la brevedad se actúe en Uruapan. Si ella cree que va a detener a los delincuentes en un disparo y se van a entregar, pues que ya lo haga. Si ella lo logra lo más pronto posible, yo presento mi renuncia, mi separación del cargo. Ahí estaba, güey. Ahí estaba el reto perfecto para demostrarnos el respaldo de la gente, para demostrarnos de qué vale esa aprobación de su gobierno. Era el momento en el que Claudia Sheinbaum se pudo haber parado en Uruapan y casa por casa de estos pinches delincuentes y criminales decirles, ya bájenle de huevos, ya dejen de extorsionar a la gente, ya dejen de acosarlos por lo que ganan en su trabajo, por lo que ganan de manera legal. Ya dejen de extorsionar a agricultores, a mineros, a transportistas, a empresarios. Ya, cabrón. Y que estos delincuentes, al ver a la presidenta y decir, es que yo apruebo su gobierno, ya le voy a parar.
Ese era el momento. Pero no, güey. No. Carlos Manso se volvió el apestado. Carlos Manso se volvió el alcalde incómodo. Carlos Manso entonces se volvió el Bukele michoacano. Carlos Manso nunca tuvo una postura radical que transgrediera los derechos humanos. Lo que decía es que tenemos que ejecutar el uso legítimo de la fuerza, porque si no, estos pinches delincuentes se quedan impunes. Si estos cabrones están capacitados, entrenados y tienen el permiso para matar a nuestros policías deben de tener lo mismo. Si el gobierno debe de tener la capacidad de ofrecer 5 veces, 10 veces, 100 veces o 1,000,000 de veces más oportunidades que el crimen organizado, cuando el crimen organizado lo único que puede hacer para combatir al Estado, o me refiero al gobierno en general, es la violencia, el Estado tiene la capacidad de enfrentar a estos criminales con 5, 10, 100 o 1,000,000 de veces más fuerza. Si estos pinches delincuentes ya forman parte de cárteles, ya forman parte de organizaciones criminales, ya son de los Viagras, de los de Jalisco Nueva Generación, de los Caballeros Templarios, de la familia michoacana, que le llegues con una bequita de 3,000 pesos no va a solucionar ningún pinche problema, güey. Porque su pinche cuerno de chivo cuesta más que eso. Lo que les cae por lo que extorsionan es muchísimo más que eso. El recurso de la violencia es su única forma de trabajar. Entonces, si la única forma de trabajar de estos delincuentes es la violencia y no le permites a los policías ser violentos para contenerlos, para neutralizarlos, entonces dejas a la gente indefensa. Si el gobierno le tiene miedo a los delincuentes, ¿qué va a pasar con la gente? La gente no está armada. La gente le dio la capacidad y la facultad a los gobiernos de armarse. Le entregó esa facultad para poder entregar gobernabilidad. Históricamente nos han fallado. Nos ha fallado el PRI, nos ha fallado el PAN, nos ha fallado Morena. Pero la facultad la entregó los ciudadanos. Hemos estado de acuerdo que quien ejerza violencia y que la utilice en pro del bien común es el gobierno. Se lo entregamos al gobierno. Seguimos en eso. Seguimos en esa perspectiva. Aún existe fe de los ciudadanos para que el que sea el ejecutor de la violencia sea el Estado mexicano. Pero el Estado mexicano está mermado por las ideologías. Está mermado por esa perspectiva de no, es que siendo oposición dijimos que no pueden ir matando gente. No es que vayas ejecutándolos, no es que para todos los casos apliques un tlatlaya. No, cabrón, es que si estos cabrones disparan una bala, tú dispares 2. Si estos ojetes se quieren escapar a punta de metrallazos, tú tengas 5 cabrones con 5 metralletas para detenerlos. Si estos ojetes tienen la intención de extorsionar a un campesino o a un gran agricultor, se la piensen 200 veces porque hay un Estado mexicano respaldando a ese ciudadano que paga sus impuestos, a ese ciudadano que es productivo para el país. Y eso estaba en la perspectiva de Carlos Manso, pero no, ahora es el Bukele michoacano. Es el Bukele michoacano porque le dice a los policías que hagan lo que están facultados a hacer. Entonces, cuando llega el momento de tanta denuncia, le entregan 200 elementos de la Guardia Nacional y después se lo quitan. ¡Cabrón! Al quitarle a los elementos de la Guardia Nacional, lo dejaron más expuesto. Porque obviamente estos criminales que extorsionan, estos criminales que están acostumbrados a operar territorialmente con libertad, teniendo 200 elementos, se iban a enojar. Se iban a enojar de tener tener que estar trabajando un mes con extrema precaución. Cuando se los quitas, ahora estos cabrones están enojados, están mermados económicamente y tienen razones para desquitarse aún más con el alcalde de Michoacán que ha estado trabajando.
con el alcalde de Michoacán, que no va a recibir presiones del partido político que gobierna el estado y que parece ser que le vale verga lo que le pasa a la gente de Michoacán. Porque pueden matar a un activista que protege a la mariposa monarca, así como pueden matar al líder de los limoneros, así como pueden amenazar a diferentes alcaldes del estado de Michoacán. Vale verga. Vale verga. No les importa. Entonces, ya enojados, en cuestión de 3 semanas, asesinan a Carlos Manzo. Entonces, no fue una historia de una noche. Esta historia se fue construyendo. Carlos Manzo dijo, no quiero ser otro alcalde asesinado. Por favor, no permitan que sea otro alcalde asesinado. En cuanto le quitaron los elementos de la Guardia Nacional, le suplicó a la presidenta que los regresara y lo abandonaron. Lo dejaron solo, güey. No les importó. Y si tienes a un presidente municipal que ha sido tan vocal, que ha denunciado tanto, que ha pedido ayuda, que ha rogado por apoyo, que ha solicitado que no lo abandonen y termina asesinado, ¿qué nos espera a los demás? Estamos a un encuentro fatídico con los criminales de que nos maten. Porque no hay gobierno que nos respalde. Y no hay gobierno a nivel municipal, no hay gobierno a nivel estatal, no hay gobierno a nivel federal. Y cuando hay gobierno a nivel municipal, lo matan. Es una señal que hayan matado a Carlos Manzo de cómo están trabajando todos los demás. Porque si no estás incomodando al crimen organizado, entonces ¿qué chingado estás haciendo? Porque el crimen organizado opera en este país. De eso no tenemos duda, cabrón. Operan desde Tijuana hasta San Cristóbal de las Casas. El pinche crimen organizado opera en todo el puto país. Con sus diferentes organizaciones, con sus diferentes negocios, con su diferente lavado de dinero. Pero los ojetes operan de punta a punta, cabrón. ¿Cómo es que solo un alcalde o unos cuantos alcaldes incomodan al crimen organizado? ¿Y por qué los incomodan y por qué pueden matar a los alcaldes? Porque saben que en el estado y que en el gobierno federal no van a hacer nada, porque ellos ya llenaron sus gráficas. Ellos ya te pueden decir, es que redujimos 32% de los homicidios. Ah, pero se te elevó la lista de desaparecidos. Bueno, pero esa no la veas. No vayas a ver que tenemos también feminicidio, que tenemos incitación a perder la vida. No veas que tenemos otra lista de homicidio doloso. No veas que no estamos buscando a los desaparecidos para no contarlo en la lista de homicidios. No veas esta lista de personas que encontramos muertas y no sabemos si las asesinaron o simplemente se quitaron la vida. Así que no las podemos contar en nuestra lista muy bonita que tiene una reducción de homicidios dolosos. Ahí está, güey. Para eso funciona su estrategia, para pintarnos el paraíso de los números. Pero con los números nos han ido adormeciendo. Cada día nos sueltan números para que eso pierda su humanidad. Para que todas esas muertes, para que todo ese dolor no represente caras, no represente dolor, no represente familias, no represente sangre, no represente miedo. ¡Ay! Redujimos los homicidios 32%, somos increíbles. ¡Ay! La tendencia va más abajo que con Peña Nieto. Vean qué chingones somos, porque tenemos los números. Lo que pasa con el asesinato de Carlos Manzo es que le pone rostro a la realidad. Le puso cara a la problemática que estamos viviendo. Y perdón que insista en el tema. Es por eso que crece la indignación. Porque si eso le pasa a Carlos Manzo, ¿en qué situación estamos todos los demás? Y también crece la indignación porque instintivamente sabemos que si no hablamos, que si no gritamos, que si no señalamos, que si no reclamamos, el beneficio político de haber asesinado a Carlos Manzo se lo lleva Morena. Y esa es la pinche verdad. De eso no lo pueden negar porque al morir Carlos Manzo ya no hay este alcalde
que va a estar señalando, que va a jalar el foco al estado de Michoacán, que va a jalar el foco al municipio de Uruapan, que va a estar hablando y siendo vocal sobre lo que pasa en los casos de extorsión, sobre lo que le pasa a los aguacateros, a los limoneros, a los transportistas, a los empresarios. Perdiendo este alcalde, asesinándolo, se quitan a este opositor incómodo que inclusive pudo llegar a ser gobernador. Que no sabían a dónde podría llegar este movimiento del sombrero. Claro que hay un beneficio político para Morena, cabrón. Por eso es que les tiene que costar su muerte. Por eso es que tenemos que reclamar, por eso es que tenemos que exigir. No puede bastar con que, ay, fue un chavo de 17 años. Ya ven cómo andan estos chavos bien violentos. Ha de ser tanto videojuego. Ha de ser el Fortnite. Ha de ser el Fortnite que los tiene bien mal. ¡Cabrón! Se supone que tienes una estrategia para atacar las causas. Y un chavo de 17 años está dispuesto a perder su humanidad por 50,000 pesos. Entonces tu estrategia de atacar las causas no sirven de una chingada. No sirven, güey, porque con uno, güey, con 2 o con 100 que estén dispuestos, se chingaron 1,000,000. Con 100 cabrones que acepten un cuerno de chivo porque su país no le ofrece un panorama mejor, bastó para que mataran a 100, güey. Para que cada uno se eche a 100, se eche a 1,000. No es suficiente los programas sociales. No es suficiente para calmar la violencia y la inseguridad que estamos viviendo. Y eso lo demostró Carlos Manzo. No es suficiente con los programas sociales. No es suficiente con las buenas intenciones. No es suficiente con la demagogia. Tienes que actuar. Tienes que estar presente. Te tiene que preocupar el maldito territorio. Por eso los exhibía, y ese es otro de los beneficios políticos, que ya no vas a tener el ejemplo de cómo se hacen bien las cosas. De la República visitó Morelia, ha visitado Michoacán un gran sinnúmero de veces, y desde que ella pidió el voto en Uruapan, no ha regresado como presidenta de la República. Uruapan votó por usted, presidenta, votó por este movimiento independiente, y le pedimos que recapacite, que escuche, que nos atienda, que encontremos soluciones a esta problemática que nos está matando, que no difiere mucho de lo que pasa en otros municipios del estado y del país. Pedimos respeto para el pueblo de Uruapan, pedimos justicia, pedimos presencia del gobierno federal, pedimos castigo y a los culpables, todo el peso de la ley a estos asesinos. Los queremos vivos o los queremos muertos, pero ya los queremos, señor gobernador, señor fiscal, señora presidenta de México. No vamos a descansar, aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el tiempo, aunque nos cueste el poder, ni un paso atrás. Claro, ahorita están tragando saliva esperando que se nos olvide, que lo dejemos pasar. Pero esto no puede quedar ahí, güey. No puede quedar ahí porque era una muerte anunciada. Ya sabíamos, güey. Ya sabíamos que iban a intentar matarlo. Y la ausencia del Estado mexicano, la ausencia del gobierno federal, demuestra que estaban de acuerdo con que pasara. Porque que nos digan, ay, es que había 14 elementos de la Guardia Nacional en la periferia del centro de Uruapan para la protección del alcalde. Mentira, güey. No puedes tener 14 elementos y los 14 elementos ahí son 14 elementos para que trabajen 6, 24 horas, otros 6, 24 horas y tengas 2 para reemplazos. Viajes, enfermedades, cosas así. O sea, no operan los 14 al mismo tiempo, cabrón. No es una forma de que funcionan esas corporaciones, ni privadas ni públicas. Si tienes 14 elementos, quiere decir que están operando 6. 6 para vigilar el centro de un municipio. No mamen. De haber llevado 200 elementos a bajarlo a 6 operativos, chinguen a su madre. Lo abandonaron, güey. Lo abandonaron, cabrón, y sin ninguna explicación. No hay excusa para llevar los elementos y después quitarlos. No hay una maldita excusa.
en el momento más complicado, que es justamente cuando estaban sofocando a los criminales, quitándoles territorio, teniendo la fuerza del gobierno federal, es cuando lo abandonan y ahora estos güeyes enojados y con la intención de recuperar su fuerza operativa, que es justamente la violencia, tienen que acabar con su principal obstáculo, que es justamente Carlos Manzo. Lo abandonaron, güey. Lo abandonaron y lo saben. Por eso es que el lunes sale Claudia Sheinbaum tan encabronada, tan emputada, porque le señalaron lo obvio. Dejaste solo al alcalde. Él te pidió la ayuda, te extendió la mano para que lo ayudaras, para que lo apoyaras, para que no lo abandonaras en su combate a los delincuentes. Y en la estrategia, en las acciones, beneficiaron a los delincuentes. Claro, es muy fácil llenar gráficas, poner PowerPoint. Eso es lo fácil, güey. La cosa es hacer la chamba de la calle. Y eso es lo que el gobierno de Claudia Sheinbaum, como el gobierno de López Obrador, no han querido hacer. La chamba de la puta calle. Nos dicen una y otra vez que no estamos en guerra, que hay otra estrategia, que no van a militarizar al país. Y pendejos estamos todos porque este gobierno y el anterior son los que más han empoderado a las Fuerzas Armadas. Si no estamos en guerra, ¿para qué le entregas tanto poder a estos culeros? ¿Para qué le entregas tanto dinero a las Fuerzas Armadas? ¿Para qué le entregas la Guardia Nacional si ni siquiera sirven para proteger a un alcalde? Si ni siquiera sirven para evitar que de las pocas personas, de los pocos funcionarios que tiene en este país, que le han puesto cara y han tratado de frenar a estos delincuentes extorsionadores, lo maten. Ni para eso sirven, güey. Ni para eso sirven. El pinche Tren Maya lo construyeron de la verga. El pinche aeropuerto del Felipe Ángeles, nadie se para por ahí. Ya les cancelaron hasta los malditos vuelos. ¿Para qué les entregas tanto poder si ni siquiera para la seguridad funcionan? Y si no estamos en guerra, ¿cómo por qué tienen tantas capacidades? ¿Por qué se les da el control de nuestra única policía? La única policía que tenemos a nivel federal es la Guardia Nacional. Y como el recurso de las policías terminó en la Guardia Nacional, entonces ya no hay recursos para policías a nivel estatal y a nivel municipal. Y ese dinero, ese montonzote de dinero, no se le entrega a una administración de la Guardia Nacional. Se le termina entregando a la Sedena, para que la Sedena, a su criterio, decida cómo reparte esa lana y cómo es que llega a la Guardia Nacional. ¡Cabrón! Insisto, por eso Claudia Sheinbaum sale tan emputada el lunes. Porque las críticas tenían razón. Porque se vale indignarse, güey. Porque sí hay razones para encabronarse por lo que estaban haciendo. Porque era evidente que abandonaron al presidente municipal de Uruapan. Y les molesta porque su único recurso político no es la capacidad, no es la inteligencia, no es la preocupación por las personas, no, es la popularidad. El gobierno de Claudia proviene de un movimiento populista. Un movimiento populista que le dice a la gente, tranquilos todos, tenemos programas sociales, a todos les va a caer su lanita. Pero es populista porque no les dice que de una u otra manera esa lana tiene que salir de algún lado. Es populista porque toma cosas de la derecha y del liberalismo, que es justamente desaparecer instituciones y organismos públicos, para justamente eso convertirlo en dinero. Eso es una política neoliberal. Y lo toman porque ellos no son ni de izquierda ni de derecha. No son ni socialistas ni neoliberales. Son populistas. Y van a tomar lo más popular de los dos lados. Entonces, cuando se pone en riesgo su popularidad con el simple hecho de que son responsables, con el simple hecho de que fueron omisos, se encabronan. Y sale Claudia Sheinbaum con su principal preocupación,
que no es cómo es que un cártel o una organización criminal se puede deshacer tan fácil de un alcalde. No, ese no es la preocupación, güey. Es cómo los malos de este país vivimos en las redes sociales. ¿Cómo es que en esta situación de violencia, de inseguridad, de impunidad, donde tenemos arrastrando el problema del huachicol fiscal, traemos el problema arrastrando de los aranceles, traemos el problema arrastrando de la guerra entre cárteles en Sinaloa, tenemos el problema de la barredora, tenemos el problema de los asaltos en las carreteras, tenemos el problema de las extorsiones a nivel nacional, tenemos el problema del cobro de piso, tenemos el problema de secuestros, de desapariciones, tenemos el problema de que a la jefa de gobierno de la Ciudad de México tan tranquilamente le pueden matar a 2 colaboradores y no pasa nada. Así como como se pueden matar o morir sencillamente a 2 integrantes de la Marina y no pasa nada, cabrón. Venimos arrastrando todo eso. Asesinan a Carlos Manzo, que había señalado los problemas que tenía en su municipio, que se había acercado todo medio de comunicación que le permitiera hablar para pedirle al gobierno federal que lo apoyaran, para coordinarse con el Estado, para poder combatir a estos criminales. Y la preocupación de Claudia Sheinbaum, el primer lunes después del ataque en contra de Carlos Manzo, es: vamos a revisar las redes sociales. Vamos a hacer un estudio de las redes sociales, ¿eh? Vamos a ver quién está cobrando, porque esto es artificial, ¿eh? Esto de que las críticas y los señalamientos es una cuestión artificial, esto está muy coordinado, se me hace muy extraño. No, a mí la gente me ama. Yo creo que esto está armado por la derecha, por los carroñeros, por aquellos que perdieron sus beneficios. El mismo pinche discurso de siempre que los zafa de la responsabilidad, güey. Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar. ¿Cómo fue que se dio Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo. Mucho dinero en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente o confundir. Entonces eso también hay que decirlo. Y luego lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y todos los corifeos alrededor. Y otros, porque también hay de otros partidos. Pero sobre todo, esta gente que no quiere al movimiento que representamos, le molesta. Y le molesta que la gente nos apoye. Pero ¿saben qué? Aquí lo que me preocupa no es que Claudia esté pensando en las redes sociales. No, güey. Porque eso lo piensan los de derecha, los de izquierda, los populistas, los autoritarios. No. Me preocupa que Claudia es incapaz de decirle asesinos a los asesinos. Es incapaz de antagonizar con los criminales. Claudia, en la primera oportunidad que tuvo para hablar del caso de Carlos Manzo, en vez de hablar de los delincuentes, en vez de hablar de las organizaciones criminales, en vez de tocar el tema de cómo las personas están expuestas, tanto como los alcaldes, como aquellos empresarios, como quien tenga su negocio, como quien tenga un taxi, como quien tenga un camión, como quien salga a la calle, como quien tenga una pareja, lo que sea, güey. En vez de eso, Claudia Sheinbaum está pensando en: ay, ¿por qué me tuitean tan feo? Ay, ¿por qué me critican? ¿Por qué me señalan? ¿Por qué me quieren hacer responsable? Me preocupa, y nos debería de preocupar a todos, que no solamente Claudia Sheinbaum, sino que la Cuarta Transformación en general no quiere antagonizar a los criminales, a los verdaderos malos de este país. A el Mayo Zambada hasta de señor le hablaban. Al Chapo Guzmán lo mismo.
Imagínate tú ser delincuente, imagínate tú ser narcotraficante y ves que López Obrador va y abraza y le toma la mano a la mamá del Chapo. Deja tú para los ciudadanos, para aquellos que pagamos impuestos, para aquellos que tratamos de ganarnos la vida de una manera digna o decente o legal. Deja todo eso de fuera. Aquellos que son delincuentes, ¿ven eso? ¿Qué piensan, güey? ¿Qué imagen le están dando a aquellos que el crimen, que la extorsión, que la violencia es su mejor negocio? ¿Cuál es el mensaje para ellos con esas imágenes? ¿Cuál es la perspectiva que pueden tener estos criminales cuando en este delito, cuando en el asesinato de Carlos Manzo, en vez de antagonizar con quienes mandaron a matar al alcalde, antagonizan con aquellos que se indignan? ¿Cuál es la perspectiva para estos cárteles, para estas organizaciones? Hay pase libre, güey. Hay pase libre porque políticamente nosotros ni siquiera nos acercamos a lo malos que pueden ser los opositores, los periodistas, los críticos, los tuiteros o aquellos de la generación Z que supuestamente van a marchar el 15 de noviembre. En la Cuarta Transformación tienen esta visión de no atacar y no antagonizar con sectores populares. Y tenemos que afrontarlo. Muchos de estos criminales provienen de estos sectores. Estos criminales son proveedores de sus parejas, de su mamá, de varios hijos. De estos sectores populares es donde reclutan a estos que se convierten en sicarios. Este chavo justamente venía de un sector popular. No es que todos aquellos que estén en una situación complicada terminen como sicarios. Pero para el crimen organizado es mucho más sencillo reclutar a estas personas que su panorama de desarrollo personal y profesional está muy limitado por la falta de oportunidades. Y justamente Morena y el movimiento de la Cuarta Transformación se han negado a antagonizar con los delincuentes porque saben de dónde provienen y no quieren chocar con ese sector. No quieren antagonizar con ellos porque saben de dónde provienen los votos. Ellos apuestan a esos sectores, por eso es que le apuestan a programas sociales que no representan un sueldo. Programas sociales que ni siquiera te dan garantía de un préstamo en un banco. Si ya está garantizado por la Constitución, ¿por qué eso no es válido como un ingreso con el cual puedas pedir un préstamo y entonces emprender? No, eso es dinero que sirve para ganar popularidad. El antagonizar con los del PAN, con los del PRI, con los periodistas, con los críticos, con famosos que alcen la voz, es muy benéfico porque son personas que se ven muy lejanas a las personas de a pie, a estas personas que viven en el día a día, que no están en el ojo público. Es muy sencillo antagonizar con aquellos que se sienten tan lejanos. Uno de los beneficios que tuvo López Obrador al recorrer el país es que justamente generó este vínculo en donde la gente, simplemente por haber visto a López Obrador una vez en su vida, en su municipio, ya sienten un vínculo porque no se sienten tan abandonados, no se sienten olvidados, pero es simplemente una sensación. Es simplemente un placebo de algo que realmente no está sucediendo. Que López Obrador haya pisado tu municipio no le garantiza ningún beneficio. Ninguno. Pero justamente por no tocar esas bases, por no tocar ese sector de la sociedad, es que se niegan a antagonizar con el crimen organizado, se niegan a antagonizar con los delincuentes, se niegan a antagonizar con los que roban, con los que asaltan, con los que secuestran, se niegan a antagonizar con los que estafan, se niegan a antagonizar con todo aquel que genere dinero, genere ingreso a través de la violencia, de la imposición de la fuerza. No quieren, güey. No quieren porque aparte ellos no son su mayor peligro. El crimen organizado no es un peligro para Morena. El crimen organizado no es un riesgo para Morena. ¿Cuál es el verdadero riesgo para la 4T? Aquellos que les puedan arrancar el poder político. Aquellos que les puedan robar la popularidad.
aquellos que les quiten la garantía de la aprobación. Porque como lo decía y lo vuelvo a repetir y no voy a soltar el tema, la aprobación es el único argumento que tiene para gobernar. Es el permiso que se dan para hacer cualquier tipo de chingadera. Puede ser la aprobación de deuda, puede ser la reforma al Poder Judicial, puede ser entregar la Guardia Nacional a la Sedena, puede ser reformar el INE, puede ser aumentar el sueldo o los beneficios para los diputados, puede ser darle impunidad a Dan Augusto. Todos se respaldan en la popularidad y en la aprobación que tiene Claudia Sheinbaum. Entonces, si Claudia Sheinbaum tiene 70% de aprobación, eso es suficiente para que Arturo Ávila se justifique en todos los tropiezos que tiene la Cuarta Transformación, en todo lo que ha salido mal en cuestión del huachicol fiscal, en el AIFA, en la gobernabilidad, en la seguridad, en la salud, en la educación. Si no hay medicamentos, no hay pedo porque la presidenta tiene un 70% de aprobación. Si la educación no es de calidad, no hay pedo porque la presidenta tiene 70% de aprobación. Oye, tenemos un problema de desaparición en el país, pero no hay pedo porque la presidenta tiene 70% de aprobación. Parece ser que en Morena y en la Cuarta Transformación no tienen que defender lo que hacen, simplemente justificar que la gente está de acuerdo con lo que hacen. Entonces, para eso nos presentan siempre la popularidad de López Obrador o de Claudia Sheinbaum. Ese es el permiso que ellos mismos se dan con esas estadísticas, con esas encuestas. Si tiene aprobación la presidenta es porque están de acuerdo con todo lo que hacemos, pero en las mismas encuestas los desaprueban en seguridad, en salud, en educación, en combate a la corrupción. En esas mismas encuestas la gente no está de acuerdo en cómo llevan la economía, no están de acuerdo en la deuda que se contrata. Pero como está la aprobación ahí, entonces se vale hacer lo que queramos. Se vale permitir el huachicol fiscal, se vale que Adán Augusto siga siendo el líder del Senado, el líder de Morena en el Senado. Se vale que asesinen al rector de la Universidad de Sinaloa y que el gobernador, a pesar de haber acreditado que estuvo en esa reunión en la que atraparon al Mayo Zambada, siga gobernando Sinaloa. Que nadie cuestione las acciones del gobernador de Puebla, de la gobernadora de Baja California, del gobernador el gobernador de Tamaulipas, de la gobernadora de Veracruz. La gobernadora de Veracruz hizo un cagadero a la hora de prevenir a la gente cuestión de las inundaciones. Pero como la presidenta tiene 70% de aprobación, entonces está permitido. Entonces nadie diga nada. Entonces espérense porque ahí viene la ayuda en bolsas color guinda. Claro que se sienten amenazados de que les puedan quitar el poder porque entonces llega la realidad y se van a tener que hacer responsables de lo que han hecho. Por eso es que les molesta que los critiquen, que los señalen, que a través del homicidio de Carlos Manzo puede iniciar un movimiento que lo saque del poder. Y ahí sí, cabrón. Ahí sí están en riesgo. Ahí sí empieza el pedo porque entonces otras personas que no son leales a López Obrador van a poder revisar todo lo que se perdió, todo lo que se movió, quiénes se beneficiaron, cuánta lana le cayó a los amigos de Andy López Beltrán, cuánta lana le cayó a los amigos de López Obrador, en qué se desvió los recursos de el Naim, en qué se desvió el recurso de el aeropuerto Benito Juárez, en qué se desvió el recurso que estaba para los medicamentos. ¿De dónde proviene el dinero que estuvo entregando David León a Pío López Obrador? ¿De dónde salió el dinero para comprar los ranchos de José Ramón López Obrador, el hermano de AMLO? O sea, su mayor miedo, su mayor problema y el por qué se enojan de que la gente se indigne es justamente porque si pierden la aprobación, muy probablemente van a perder las elecciones. Y perdiendo las elecciones, todos, cabrón, están expuestos. Todos. Empezando por López Obrador, continuando por sus hijos,
continuando por Adán Augusto, continuando por cada gobernador de Morena que se fue con dinero perdido. Desde jueces que impusieron, magistrados, funcionarios, todos están expuestos. Por eso es que temen en que este homicidio pueda ser el comienzo de todo un movimiento que los saque del poder. Puede ser el inicio de algo que les quite la popularidad, de algo que les quite esa aprobación que la gente les ha dado. Sin esa aprobación, pierden el permiso que ellos solitos se dieron para poder reformar lo que se les hincha el huevo. Porque cada vez que lo hacen, nos lo justifican con la gente está de acuerdo. Pero sin eso, ya no van a poder operar políticamente y van a tener que negociar si es que pierden Cámara de Senadores, si es que pierden Cámara de Diputados. A ese nivel escala el problema y justamente como les preocupa perder popularidad, como les preocupa haber perdido un sector de la población que no está de acuerdo en lo que está pasando con el país, por eso es que sacan a Claudia Sheinbaum a que camine en las calles del Zócalo de la Ciudad de México. ¡Puta madre, güey! Que la gente vea que Claudia sigue siendo de los chavos, que vea que Claudia se acerca a estas jóvenes estudiantes que la admiran mucho. Y en esa circunstancia, porque lo único que importa es recuperar popularidad, lo único que importa es no perder aprobación, exponen a la presidenta. Porque yo sí creo y no me voy a subir a este discurso que fue un montaje. No, güey. Porque si algo hago yo es nunca menospreciar la capacidad que tienen los asesores políticos de hacer pendejadas, cabrón. Si algo yo nunca voy a aceptar es quitarle el crédito de estúpidos a toda la gente que trabaja en el gobierno y sobre todo a la gente que trabaja en el gobierno de Morena. Tienes a la ayudantía, tienes a su círculo de seguridad, a sus escoltas, tienes a aquellos que les graban las redes sociales y ninguno pudo detener al cabrón que va a manosear a la presidenta, al cabrón que casi le da un beso a la fuerza. Chingada madre, güey, chingada madre. Y quiero insistir en este punto. Yo no creo que sea un montaje. Lo que estamos viendo, o más bien lo que vimos, porque no lo vamos a replicar, pero lo que vimos es Claudia expuesta al México de verdad. Este México en donde la gente que trabaja para ella son unos ineptos. Por más que haya, por más rodeada que esté por ellos, todos son unos reverendos pendejos. El mismo México en donde puede llegar un cabrón y por sus pinches pistolas hacer lo que quiere. Imponerse porque está rodeado de pendejos que no lo van a impedir. Ese es el México en el que pusieron a caminar a Claudia Sheinbaum. Solo era un tramo entre Palacio Nacional y la Secretaría de Educación Pública. Bueno, pues en ese tramo manosearon a la presidenta, cabrón. Permitieron que la humillaran. Permitieron que la agredieran. Güey, la acosaron y la manosearon. La violentaron en la calle a la presidenta de este país. ¿Qué le espera a las demás mujeres? Y todo porque la gente que trabaja para la presidenta son unos pendejos. Y ese es un mini ejemplo del problema que vivimos todos. Esa es solamente una probadita de la circunstancia que se refleja en lo que pasa con Carlos Manso. A Carlos Manso también le ofrecen a los ineptos del gobierno de Morena y lo terminan matando. A Claudia Sheinbaum se le ofrecen a los ineptos del gobierno de Morena y la terminan acosando. Y todo porque quieren defender la popularidad. Están dispuestos a arriesgar la integridad de la presidenta con tal de proteger esa popularidad porque es su único argumento, es su único recurso político, es a lo único que pueden aspirar, porque la lógica no los respalda. Porque la ciencia no lo respalda, porque el buen criterio no lo respalda, porque la evidencia empírica no lo respalda. No hay nada que respalde las decisiones que han tomado en el último año.
Es más, no hay nada que respalde las decisiones que han tomado en los últimos 7 años. Más que las pinches tripas de López Obrador. Es lo único que respalda esas decisiones. Y tal vez en este concepto podemos encontrar la razón de que todas las putas semanas, sin falta, encontremos un nuevo tema para escandalizarnos, para indignarnos, para preocuparnos, para atemorizarnos, para decir, ahora qué chingados va a pasar conmigo. ¿Esta nueva mamada me va a afectar a mí? Ya sea que asesinen a Carlos Manso en Uruapan, ya sea que manoseen a la presidenta en plena calle del Zócalo, ya sea que se le pierda dinero a los gobiernos estatales o que la Marina le entre al huachicol fiscal. Todo eso sucede porque desde el gobierno federal se toman decisiones solamente pensando en la popularidad y nunca lo respaldan con la técnica, la ciencia o la congruencia. No. Toman decisiones que suenan increíblemente bonitas, que suenan extremadamente populares con tal de beneficiarse políticamente, pero nunca lo respaldan por la técnica. No hay muestras empíricas de que lo que van a hacer funcione. Ni siquiera en pro de su movimiento, ni siquiera en pro de su interés. Ni siquiera tratan de asegurarse de que funcione para un gobierno autoritario. No, güey. Lo vamos a hacer porque se pidió desde el liderato del movimiento y entonces todos los demás tienen que entrarle al juego. Tienen que estar de acuerdo con el líder del movimiento. Tienen que someterse a lo que diga el señor desde Palenque. Y es por eso que el AIFA les revienta en la cara, es por eso que el Tren Maya se descarrila, es por eso que Dos Bocas no funciona, es por eso que Abrazos y no balazos generó un sexenio con casi 200,000 asesinados y muchos más desaparecidos. Porque lo único que se pensaba era, vamos a hacer lo que quiere López Obrador porque le suena extremadamente popular, porque en la demagogia ya lo vendió. Ya lo vendió para beneficiarse políticamente o personalmente y entonces ahora todos los demás tienen que asegurarse de que eso se vuelva tangible. El señor ya dijo, vamos a crear una megafarmacia porque suena extremadamente popular tener un centro de distribución que va a tener todos los medicamentos para toda la gente, para todo el país. Pero en la técnica, en la realidad, eso no funciona. Eso no sirve, ya se nos fueron 15,000 millones de pesos. Porque lo único que tienen en la cabeza es cómo mantenemos la popularidad, cómo alimentamos la demagogia, cómo le endosamos la responsabilidad de nuestras acciones a los demás. En el caso de Carlos Manso, fue eso, güey. No querían alimentar y apoyar a alguien que les restaba popularidad, a alguien que los exhibía, y en esa situación lo dejaron solo. Si estos pinches criminales vieron que el gobierno federal ya no lo estaban respaldando, se iban a deshacer de él, y lo lograron, cabrón. Indirecta o directamente, estos ojetes operaron políticamente en beneficio del gobierno que les ha permitido todo. Les ha permitido producir fentanilo en México, les ha permitido lavar dinero en la casa de bolsa del jefe de oficina de presidencia, les ha permitido extorsionar, robar, desaparecer, directa o indirectamente. En el momento en el que asesinaron a Carlos Manso, beneficiaron a Morena, beneficiaron al movimiento de la Cuarta Transformación, y esa tiene que ser la principal razón del por qué tenemos que indignarnos. Porque esto no se puede ir impune. Porque si es Carlos Manso, el que sigue puede ser cualquiera. El que sigue puede ser un gobernador y no les va a costar nada. El que sigue puede ser un líder opositor y no les va a costar nada. Porque el beneficio político ahí está. Porque el beneficio político de conservar el poder es lo más importante para ellos. Desgraciadamente, ahora nos quieren calmar con el plan Michoacán, el plan que va a solventar la problemática que enfrenta el Estado. Cabrón, es lo que te estuvo pidiendo Carlos Manso. Es lo que exigía Carlos Manso, presencia del gobierno federal. Que al gobierno federal le preocupara lo que pasaba en Michoacán y tuvo que ofrecer la vida para que entonces el gobierno federal dijera, ¡ay, sí es cierto!
sí es cierto, hay que hacer esto. Ya lo diré en el siguiente episodio de Maldita Sea, porque ya tenía un episodio y justamente asesinaron a Carlos Manso, entonces se me hizo prioritario estudiar el tema, escuchar lo que justamente había pasado, entender diferentes perspectivas para entonces sí tocar el tema y pero ya tengo otro episodio de Maldita Sea. Pero lo que hablo en ese episodio es que todo se trata de parches. Todo se trata de parches porque justamente esos parches son más tangibles. Y este proyecto de el Plan Michoacán es otro parche. Es otro parche a su cagada. Es el parche de su pendejada. Es el parche de su omisión en el respaldo a un alcalde que sí estaba combatiendo a los criminales, que sí estaba mermando su fuerza operativa, que sí les estaba impidiendo la extorsión. No como el plan de combatir a la extorsión de Claudia Sheinbaum. Ese les provoca risa en los estados, en los municipios, güey. Como si así funcionara la extorsión en este país. Como si funcionara por localidad o por municipio específicamente. Güey, estos cabrones operan por regiones. Estos cabrones no distinguen entre Jalisco y Michoacán. Se mueven entre toda esa zona. Así como se pueden mover en el norte, se pueden mover hacia el sur. Aquí lo que me encabrona es que el Plan Michoacán es una burla. Es una burla porque después del asesinato de Carlos Manso quieren callar las críticas, los señalamientos, las denuncias y el recordatorio de que lo dejaron abandonado con un parche. Un parche que trae agújeros porque ese Plan Michoacán no tiene presupuesto. El PRI y el PAN propusieron que se le asignaran 10,000 millones de pesos al Plan Michoacán. Este plan que iba a solventar la situación de Michoacán. Bueno, pues no hay presupuesto. Morena no estuvo de acuerdo. Morena no quiso asignar ese presupuesto porque según ellos, la propia Sedena va a utilizar de sus recursos para meterle dinero al Plan Michoacán. El Plan Michoacán entra dentro de las responsabilidades de la Sedena, pero es a criterio de las Fuerzas Armadas, es a criterio de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y si algo sabemos es que no les puede valer más verga solventar el problema de la inseguridad, solventar el problema de la extorsión, porque entre más pedos haya en este país, más poder les van a entregar, más capacidades les van a soltar, más impunidad van a asegurar. Lo mismo pasa con el acoso de Claudia Sheinbaum. Cabrón, hasta que manosean a la presidenta en la calle, tenemos que armar un plan para asegurarnos de que el acoso sea tipificado en todos los estados. Cabrón, el acoso es un problema que está antes de que manosearon a la presidenta y va a seguir después de que esté la presidenta. Pero se les ocurre tener una solución a ese problema hasta que tienen que enfrentarse a él, hasta que les pega en la popularidad, hasta que les afecta en la imagen, hasta que se ven expuestos en que son unos completos pendejos que ni siquiera pueden proteger al estandarte que los defiende y que les ofrece impunidad a todos, que es la presidenta y su aprobación. La extorsión, la violencia y la inseguridad que enfrenta Michoacán es algo que se vive ahí antes de Carlos Manso y va a seguir después de Carlos Manso. Pero vienen con este plan que no tiene fondos, que no tiene respaldo, porque lo importante es el parche, es dejen de hablar de esto, es no pongan en duda nuestra popularidad, no pongan en duda la aprobación de la gente. Bueno, no vamos a ningún puto lado. Si Carlos Manso, con todo lo que hizo, con todo el esfuerzo que le puso a entregar resultados para su gente, para su comunidad, terminó como terminó, ¿qué nos espera a los demás? ¿Qué nos tiene que pasar para que les importe? ¿Qué tanto ruido tiene que hacer nuestra muerte para que entonces se mueva algo? Defienden y les preocupa la aprobación como si esa madre se fuera a convertir por arte de magia
en medicamentos, como si eso fuera a desbloquear carreteras, como si eso hiciera que las magnas obras funcionen, como si eso fuera a pagar la deuda pública, como si eso reviviera a una persona de las cientos de miles que se han muerto en los últimos 7 años. El día, cabrón, en el que revivan a un solo ser humano con la popularidad de la presidenta o de cualquier presidente, ese día cierro el puto hocico. El día en el que baste la popularidad de cualquier político para acabar con una organización criminal y meter a todos esos culeros a la cárcel, no me vuelven a ver la cara de la maldita vergüenza que me va a dar de no haber entendido la política y la vida. Pero mientras nada de eso suceda, pónganse a chingarle, cabrón. Pónganse a chingarle porque por eso ambicionaron este pinche trabajo. Nosotros no los obligamos. Nosotros no los pusimos ahí a la de a huevo. Ustedes querían estar allí. Háganse responsables de sus decisiones. Háganse responsables de sus omisiones. Háganse responsables de todas las personas que nos hacen falta. Mientras no arreglen sus pinches problemas y sus errores con mera popularidad, dejen de antagonizar con la gente que sale a trabajar, dejen de antagonizar con aquellos que emprenden, dejen de antagonizar con todos aquellos que quieren vivir en este país de manera legal, que quieren poder ser productivos, que quieren ser parte productiva y benéfica para este país. Antagonicen con los asesinos, con los criminales, con los narcotraficantes, con los extorsionadores, con aquellos que viven de cobrarle a las tortillerías, a los limoneros, a las tienditas, a los negocios. Encabrónense con esos que desaparecen a las personas. Encabrónense con esos que están robando dinero por traficar combustible, cabrón. Combustible. Encabrónense y señálenlos, estigmaticen a aquellos que guachicolean agua, que extorsionan a aquellos que compran agua. Con ellos antagonicen, cabrón. No antagonicen con los poquitos, güey, con los poquitos que no están de acuerdo que los criminales queden impunes y que puedan operar libremente. Y por último, lamento mucho la situación que están viviendo ahorita en Uruapan. Seguramente hay una situación de miedo, hay una situación de preocupación. Seguramente se sienten abandonados porque ahora esos criminales que estuvieron dispuestos a matar a su alcalde seguramente están enojados y van a querer cobrárselas con la gente. La verdad es que espero que ahora sí el gobierno de Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, tenga un mínimo de apoyo y que a pesar de que tenga la misma intención de su esposo, no tenga el mismo destino, que sea respaldada por el Estado, que sea respaldada por el gobierno federal, al menos por vergüenza, al menos por un sentimiento de culpa. Y espero que la gente de Uruapan encuentre la tranquilidad que han perdido desde hace mucho tiempo. Y no solamente para la gente de Uruapan, para la gente de Michoacán, para la gente de todo México. Y lamento mucho que tengamos que vivir en esa situación y que todos estemos vulnerables porque nos han abandonado. Y mientras seamos parte de la estadística, van a poder seguir silenciándonos, van a poder seguir silenciando nuestro dolor, vamos a poder seguir valiéndoles madre. Todos los días cuentan de a 59 muertos por día y se siguen riendo y encuentran razones para contar chistes en la mañanera, para ignorar los reclamos, para señalarnos como golpistas, como opositores, como carroñeros, como ruines. Parece ser que indignarse por lo que pasa en el país ya es una cuestión de partidos políticos. Pareciera que el dolor y la indignación son sentimientos exclusivos de aquellos que son leales al régimen. Solo aquellos leales al régimen nos pueden decir por qué se vale indignarse y por qué causas podemos enojarnos. Lo lamento mucho y nos escuchamos en domingo, en los próximos días. Ya hay otro episodio de Maldita Sea.